Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están ustedes? Esperemos que la experiencia con las pruebas de hipótesis para una muestra haya sido positiva, que hayan podido comprender la lógica con la que se trabaja y sobre todo que hayan podido incorporar esta cuestión de los pasos del procedimiento objetivo, porque lo vamos a seguir ocupando desde las pruebas de hipótesis para una muestra hasta las K muestras independientes, que es el último tema que vamos a ver en esta línea. Así que procedemos hoy, ya hemos visto pruebas para una muestra, vamos a ver cómo es el tema cuando tenemos dos muestras para comparar. Entonces empezamos con la clase de hoy. Arrancamos. Vamos a la clase de hoy, no puede solamente dedicarse a las pruebas de dos muestras, pasando directamente a las pruebas de hipótesis, sino que necesariamente se va a tener que detener esta clase en algunas teorizaciones acerca de las pruebas para dos muestras, o sea, teoría general. Así que vamos a arrancar por ese lado. Vamos a tener en cuenta estas placas que esperamos las recuerden. Primero tener en cuenta que todos los ejemplos que nosotros estamos trabajando partimos de la idea que las muestras han sido seleccionadas al azar, si no, no tiene sentido. Que el objetivo en definitiva es concluir sobre las características de la población, inferir sobre la población, y que las conclusiones a las que vamos a llegar se realizan en términos de probabilidad. Teniendo en cuenta esta placa, vamos a proceder a la siguiente placa, que las pruebas de hipótesis siempre deben llevar el procedimiento objetivo, paso por paso, no importa si estamos hablando de una investigación de psicología experimental, si estamos hablando de la tesis, si estamos hablando de una investigación que estamos haciendo para un curso, para un congreso, siempre, aunque no lo pida la consigna, desarrollamos el procedimiento objetivo. Con respecto a la hipótesis nula, tenemos que tener en cuenta que es el centro de todo el procedimiento. Todo lo que se habla se trata de ella, de la hipótesis nula. Y con respecto a la hipótesis alternativa, tenemos que tener en cuenta que siempre al redactarla se formula en función de los datos de las muestras. O sea que si la muestra dice que las mujeres son más que los varones, la hipótesis alternativa tiene que formularse diciendo que las mujeres son más que los varones. ¿Se entiende? O sea, necesariamente tiene que coincidir con los datos de la muestra. Nosotros habíamos hecho una selección de la cátedra, una selección histórica, una selección que viene desde mis maestros, donde trabajamos con pruebas de una muestra, con pruebas para dos muestras relacionadas o independientes. Ahí tenemos dos grandes categorías, ¿sí? Y las más fáciles ya, las pruebas para K muestras independientes particularmente. Entonces, recordemos que nosotros ya hemos visto las pruebas para una muestra y hemos visto la prueba de binomial y la prueba de chi cuadrado. Hoy vamos a abordar pruebas para dos muestras relacionadas, pero solamente nos vamos a quedar con la prueba de Magnemar, porque presenta muchas variedades. Y bueno, las otras quedan para posteriores. Entonces abordamos pruebas para dos muestras y resulta que cuando vamos a trabajar con pruebas para dos muestras hay que tener en cuenta que el objetivo de las pruebas para dos muestras, ya sean relacionadas o independientes, reitero, ya sean relacionadas o independientes, es establecer la diferencia entre dos tratamientos o, por ejemplo, bueno, establecer la diferencia entre dos tratamientos. Ejemplo, a la mitad de los alumnos de estadística se les explica la prueba de Magnemar y a la otra mitad se los manda a estudiar la prueba de Magnemar con una guía de estudio sobre el texto. O sea que hemos utilizado dos tratamientos. En realidad, la muestra se transforma en dos grupos. El mismo grupo se transforma en dos muestras, porque son los mismos alumnos de estadística, a la mitad se les explica y a la mitad se los manda a estudiar solo. Ahí es donde uno de los objetivos es establecer la diferencia entre estos dos tratamientos. Y la otra alternativa, perdón, me está faltando eso, la variable de respuesta es el nivel de aprendizaje logrado. La otra alternativa, el otro objetivo es probar que dos poblaciones son diferentes con respecto a la variable de investigación. O sea que ya tiene que ver con la naturaleza de las poblaciones y las comparamos. Ejemplo, a los alumnos de estadística se les explica la prueba de Magnemar y luego medimos el nivel de aprendizaje logrado por cursantes y recursantes. Entonces son dos poblaciones que están adentro del mismo grupo,
que son cursantes y recursantes. Fíjense ustedes que acá vamos teniendo en claro para qué sirven las pruebas para dos muestras en general. Las pruebas para dos muestras, fíjense ustedes, podemos tomar este ejemplo, el primer ejemplo. A la mitad de los alumnos de estadística se les explica la prueba de McNemar, a la otra mitad se los manda a estudiar con una guía de estudio sobre el texto. ¿Qué sería lo que piensan los investigadores? Y los investigadores evidentemente piensan que explicándoles vamos a lograr mejor resultado que mandándolos a estudiar solos, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa en este ejemplo. Hacemos una selección al azar de las dos muestras, considerando el mismo grupo, y tomamos los estudiantes sin querer, al azar, encontramos los estudiantes súper estudiosos con índice académico de 9,99 y a ellos les vamos a aplicar, los vamos a tratar como grupo, como muestra A, y a ellos les vamos a aplicar el tratamiento con explicación. O sea que le vamos a explicar sobre la McNemar. Nosotros no sabemos que justo, como lo hemos tomado al azar, nosotros desconocemos que acá justo el azar nos jugó una mala pasada y tenemos los más estudiosos. Y con ese mismo azar tenemos la otra muestra, los estudiantes poco estudiosos, y esto es una cuestión del azar. El azar, vuelvo a decirles, nos jugó una mala pasada y nos mandó los poco estudiosos para acá. Y resulta que estos chicos tienen un índice académico de 5,99 y a ellos los mandamos como grupo B a estudiar la prueba de McNemar con guía de estudio. ¿Por qué hacemos este detalle de que estos justos son súper estudiosos y estos justos cayeron los menos estudiosos? Porque supongamos que nos encontremos con que el grupo A logra un nivel de aprendizaje mucho mayor que el nivel de aprendizaje logrado por el grupo B, vamos a terminar concluyendo que con explicación es mucho mejor que con guía de estudio. Y a lo mejor la diferencia no se debe al tratamiento, sino que se debe a esta mala pasada que nos jugó al azar, que justo en el grupo A nos tocaron los más estudiosos y en el grupo B los menos estudiosos. Entonces fíjense ustedes que utilizar la selección al azar es la única garantía que nosotros tenemos cuando queremos hacer una comparación de dos grupos, pero ojo, esa selección al azar puede ser tramposa, nos puede jugar una mala pasada. Por eso, fíjense ustedes que ahora les estamos por presentar, cuando utilizamos dos muestras, hay dos diseños posibles. Un diseño es utilizar dos muestras relacionadas. ¿Cómo se utilizarían dos muestras relacionadas? Ejemplo, a la mitad de los alumnos de estadística se les explica la prueba de McNemar, a la otra mitad se los manda a estudiar con una guía de estudio sobre el texto. Y la variable de respuesta es el nivel de aprendizaje logrado. Este ejemplo se trata de dos muestras independientes. Ahora, si la selección de los sujetos se hizo poniendo un chico de índice académico de 10 en la primera muestra y en la otra otro chico con índice académico 10, luego un chico con índice académico 9 y luego otro chico con índice académico 9, y se van formando parejas comparables en cuanto al nivel del índice académico, que es una variable que influye en el nivel de aprendizaje que tenemos, que estamos midiendo, que es la variable. Ahí vamos a tener dos muestras apareadas o dos muestras relacionadas, porque estamos formando parejas comparables. Entonces acá la selección de los sujetos para una muestra y la selección de los sujetos para la otra muestra no es al azar, sino que se produce por un apareamiento o un emparejamiento que el investigador utiliza a propósito para lograr dos muestras comparables, donde no te juegue una mala pasada el azar, sino que a propósito se
forman parejas comparables. ¿En cuanto a qué? En cuanto al índice académico, que es una variable que está directamente relacionada con la variable de respuesta, que es nivel de aprendizaje logrado. De esta manera obtenemos dos muestras relacionadas por apareamiento. Fíjense cómo serían dos muestras independientes. A la mitad de los alumnos de estadística se les explica la prueba de McNemar, a la otra mitad se los manda a estudiar con una guía de estudio. Variable de respuesta al nivel de aprendizaje, pero acá la selección de los sujetos se hizo al azar. De esta manera, fíjense ustedes que tenemos dos diseños distintos. Dos muestras relacionadas o apareadas o emparejadas y dos muestras independientes. Ahora, para ir puntualizando, fíjense ustedes que cuando tenemos prueba para dos muestras, tenemos dos diseños distintos. Por un lado tenemos las dos muestras relacionadas logradas por apareamiento, que este es el ejemplo que acabamos de ver. Mandamos a una muestra un chiquito de 9 y lo comparamos con otro chiquito de 9 que mandamos a la otra muestra. Mandamos a una muestra el chiquito de 8 y mandamos otro chiquito de 8 a la otra muestra y se comparan entre ellos los resultados, en la cantidad que aprendieron. Y otra manera de obtener dos muestras relacionadas es usar a cada sujeto como su propio control. ¿Cómo es cada sujeto como su propio control? Para que lo anoten esto. Utilizar a cada sujeto como su propio control es utilizar a los mismos sujetos en distintos momentos. Es utilizar a los mismos sujetos en un antes y un después. Y el otro diseño es dos muestras independientes. ¿Cómo se hace esto? Ya lo vimos recién. Se lo hace con dos poblaciones diferentes, como por ejemplo alumnos de comunicaciones y alumnos de psicología, o a una misma población, un mismo grupo, lo dividimos en dos muestras. A uno le damos café y al otro no le damos café, para ver qué resultado genera el café. Pero son dos tratamientos diferentes y los dos grupos, las dos muestras se la obtiene al azar. De este lado, a nosotros todavía no nos interesa. Hoy nos vamos a quedar solamente con las dos muestras relacionadas, donde podemos usar a cada sujeto como su propio control, o podemos lograr las dos muestras relacionadas trabajando por apareamiento o por emparejamiento. Vamos entonces ahora a empezar, ahora sí, con las pruebas para dos muestras relacionadas. Dentro de las pruebas para dos muestras relacionadas, habíamos dicho que estaba la prueba de McNemar, la prueba de los signos, la prueba de Wilcoxon y la prueba de Walsh. Vamos a detenernos un poquito. ¿Cómo hacemos para lograr dos muestras relacionadas? Por un lado, puede ser utilizando a cada sujeto como su propio control. Este ejemplo que le habíamos dado hace rato, con otra prueba de igual complejidad, se lo manda a estudiar una guía de estudio sobre el texto, luego se mide el aprendizaje logrado. Sobre este ejemplo, donde utilizamos distintos tratamientos para enseñar la prueba de McNemar, acá hemos creado un ejemplo donde se utiliza cada sujeto como su propio control. O sea que al puntaje de Juan lo vamos a comparar con el puntaje de Juan con un tratamiento y con otro. A los alumnos de estadística se les explica la prueba de McNemar y se mide el nivel de aprendizaje logrado. Con otra prueba de igual complejidad se lo manda a estudiar con una guía de estudio sobre el texto. Luego se mide el aprendizaje logrado. O sea que hemos mandado a estudiar McNemar y otra prueba, porque una vez que ya esté aprendida no se puede utilizar los mismos sujetos. Bueno, acá estaríamos tratando de probar cómo se aprende más. Si se aprende más con la explicación, se aprende más con guía de estudio, y comparamos los mismos sujetos, les enseñamos McNemar, los mismos sujetos les enseñamos luego con otra técnica, otra prueba, y comparamos para ver el nivel de aprendizaje. En esta tablita yo tengo los datos de este ejemplo. Los sujetos son, supongamos, Ana, Beto, Carlos, Delia. Y acá tenemos la calificación que han obtenido esos sujetos cuando se les ha explicado, y acá tenemos la calificación que han obtenido estos sujetos cuando han trabajado con guía de estudio.
y ahí tenemos las dos muestras a pesar de que son los mismos sujetos, ¿sí? Esto es utilizar al sujeto como su propio control o un diseño de antes y después, si se quiere. Otras alternativas. ¿Cómo se hace para lograr las pruebas para dos muestras relacionadas por apareamiento? Se forman parejas tomando como variable de apareamiento el índice académico. Con el primer miembro de cada pareja se forma una muestra a la que se le explica la prueba de Magneman. Con el segundo miembro de cada pareja se forma otra muestra a la que se les indica estudiar la prueba de Magneman con una guía de estudio sobre el texto. Luego se mide en ambos el nivel de aprendizaje logrado. Chicos, acá les estoy mostrando un ejemplo que en realidad estoy retomando un ejemplo que habíamos estado viendo hace rato, en donde lo que tenemos es dos sujetos diferentes con los que se conforma una muestra, o sea, sujetos diferentes, no son los mismos sujetos, sino que en este caso se trabaja por apareamiento. Fíjense ustedes, con índice académico 10 utilizamos un sujeto al que le explicamos y se saca un 10. Con índice académico 10 se manda a otro compañero a trabajar con guía de estudio. Con índice académico de 8 a un sujeto se le enseña el tema con explicación y al otro se lo manda con guía de estudio y se saca 7. En este caso los dos se sacan 7. ¿Se entiende? Entonces se toman distintas parejas, siempre parejas comparables, pero ¿por qué hemos tomado como variable de apareamiento? Registren esto en sus apuntes. ¿Por qué hemos tomado como variable de apareamiento el índice académico? Porque lo que yo quiero medir es el nivel de aprendizaje logrado y es más lógico que esta variable esté relacionada con los niveles de aprendizaje que logran los sujetos, con la capacidad, la habilidad, la facilidad con la que aprenden. Esto es para que veamos los distintos diseños con los que se puede lograr dos muestras relacionadas. Ahora, hemos visto dos diseños distintos. Dentro de las pruebas para dos muestras relacionadas hemos visto los diseños con utilizando al sujeto como su propio control, los diseños de antes y después, y hemos visto los diseños de apareamiento o emparejamiento. Fíjense ustedes que acá tenemos los dos diseños, ¿sí? Cada sujeto de su propio control o por apareamiento. También se le llama diseño de antes y después de qué? Del tratamiento. Y el método de pares, acá se utiliza una variable de apareamiento, que era una variable de apareamiento que tenga relación con la variable que estoy investigando. O sea, si yo quiero conocer el nivel de aprendizaje, no voy a formar las parejas comparables por el tamaño del calzado. Lógicamente, voy a tener que formar las parejas comparables de acuerdo a una variable que tenga relación con, en este caso, el aprendizaje. No puedo pretender lograr el apareamiento con variables que no tienen relación con la variable de investigación. Ahora, hay que tener en cuenta que utilizar el diseño de cada sujeto como su propio control se logra un par más preciso, porque no hay par más preciso que el que se logra por identidad. ¿Y qué pasa cuando lo comparamos respecto al diseño por apareamiento? Hay dificultad para lograr pares comparables. Y además, ignoramos variables pertinentes a la conducta, otras variables, por ejemplo. Si yo tengo un solo chico en toda la población, yo tengo un solo chico que tiene calificación 10. Entonces no puedo formar una pareja donde a un chiquito de 10 le doy con un método y a otro chiquito de 10 le doy con otro. Entonces a los sujetos con calificación 10 los voy a tener que descartar porque no tengo cómo formar los pares comparables. ¿Qué otra más? Cada sujeto, utilizando a cada sujeto como su propio control, se permite considerar de manera directa la variabilidad. Y porque no hay par más idéntico que el mismo sujeto comparado consigo mismo. Por lo tanto, toda diferencia de antes y un después en el mismo sujeto
tiene que ver con lo que le ha pasado con el tratamiento en general, ¿no? Los sujetos individuales varían mucho en todo, o sea que por más que yo busque una chiquita que es excelente, que tiene promedio 10 y la comparo con otra chiquita también es excelente, que también tiene promedio 10, hay diferencias. No sabemos que las diferencias entre las personas son muchísimo más de las que podemos considerar. Una está de novia, la otra no, una durmió mucho ese día, la otra no. Son un montón de variables que pueden tener influencia en el nivel de aprendizaje y que no la estamos teniendo en cuenta para aparear. Con un mismo n, miren qué lindo esto es súper ventajoso. Con un mismo n ya tenemos las dos muestras. ¿Por qué? Porque son los mismos sujetos, un antes y un después. Tengo 10 personas. Y si yo utilizo a cada sujeto como su propio control, estos mismos 10 sujetos son la muestra A, y estos mismos con café, por ejemplo, y estos mismos 10 sujetos son la muestra B sin café, por ejemplo. Entonces ya tenemos las dos muestras y tenemos 10 sujetos. Mientras que si yo trabajara con 10 sujetos para lograr apareamiento, tendría una muestra de 5 y otra muestra de 5 y bueno, y agarrate para formar pares. También está la complicación de que sean comparables, que poder formar dos parejas. Perdón, poder formar parejas. Una desventaja grande de usar al sujeto como su propio control, que recién nos pasó con el ejemplo que hablábamos de enseñarle Magnemar a los mismos sujetos, no se le puede enseñar dos veces el mismo tema. No se puede usar el diseño de utilizar a los sujetos como su propio control si es que no tenemos, si es que el tratamiento deja efectos secundarios. ¿Por qué? Y bueno, porque si alguien ya aprende Magnemar con un método, ya no le puedo enseñar Magnemar con otro método para ver qué tal aprende, no para comparar los métodos. Entonces, de todas maneras, cuando se utiliza eh, la, cuando se utiliza los mismos sujetos como su propio control, se sugiere aleatorizar el orden de los tratamientos. O sea, está bien, a estos 10 chicos les vamos a dar una clase con café para ver cuánto aprenden. Y le vamos a estos mismos 10 chicos les vamos a dar una clase sin café para ver cuánto aprenden. Bueno, es conveniente que se aleatorice, o sea, se administren al azar, se dividan al azar los grupos a los que les voy a dar café primero y el grupo al que le voy a dar café en segunda instancia. Y, y de esa manera poder garantizar que el orden no influye también, es para controlar el efecto que genera el orden, el enseñarte primero o el tomar la primera muestra dentro de un experimento sobre la segunda muestra. Entonces, una forma de control, esto de aleatorizar el orden de los tratamientos. El diseño de formar dos muestras relacionadas por apareamiento debe usarse cuando los tratamientos dejan efectos secundarios. Esto que les decía hace rato, si yo le quiero enseñar Magnemar dos muestras, a dos muestras que son los mismos sujetos, la segunda vez ya la saben. Entonces hay que utilizar otros sujetos o enseñar otra prueba. Bueno, interesante la diferencia entre los dos tipos de los dos diseños para obtener dos muestras relacionadas. Los invitamos a que lo lean del libro también. Y ahora sí, vamos a empezar con la prueba de Magnemar. La prueba de Magnemar para la significación de los cambios. Ese es el nombre real de la prueba. Esta prueba de Magnemar es adecuada solamente para los diseños de antes y después. Solamente para los diseños donde los sujetos son los mismos, que se les aplica dos tratamientos diferentes, o a uno se le aplica, al otro no. Es importante que tengamos en cuenta entre las características, las cuestiones teóricas que hay que tener bien presente, que la variable de respuesta es con dos categorías. O sea, para aplicar Magnemar, sí o sí tiene que ser con diseño de antes y después, y sí o sí tiene que ser con variables de respuesta donde sean solamente dos categorías.
Ese es un detalle importante porque nos permite a nosotros identificar rápidamente cuándo hay que aplicar la prueba de Magnemer. Y las variables de la variable de respuesta, variable de investigación, tiene que estar, tiene que ser medida en una escala nominal u ordinal. Entonces, con una escala nominal u ordinal dicotómica. Nosotros para trabajar la prueba de Magnemer vamos a trabajar con una tabla de 4 entradas de frecuencias. Tabla de 4 entradas de frecuencia. Ojo que esta se llama tabla de 4 entradas de frecuencia y por su forma muchos la confunden con una tabla de 2x2 y no es lo mismo. Así que esta se llama tabla de 4 entradas de frecuencia y ahora la vamos a conocer. Acá tenemos la tabla de entrada de 4 entradas de frecuencia. Fíjense ustedes que por el lateral, ¿sí? Por acá, entrando por acá, tenemos el antes. El antes y las dos categorías para los fines pedagógicos nada más, a los fines didácticos, lo vamos a dividir en positivos y negativos. Y se cruzan con el después por acá arriba y tenemos los mismos valores de la variable, porque acuérdense que estamos tratando de investigar sobre una sola variable que es dicotómica y estamos hablando de qué pasa después con esa variable y tenemos negativo y positivo. Los 4 casilleros reciben el nombre de A, B, C y D, siempre en este orden. Y para estar seguros que la tabla de 4 entradas de frecuencias está bien construida, asegurémonos que en A, si por el lateral es positivo, por arriba sea negativo. O sea que siempre sea cruzado en A. Fíjense que en C no es cruzado, por acá es negativo y por arriba es negativo, o sea que C va de negativo a negativo, mientras que A va de positivo a negativo. Ustedes me podrán decir, profe, y si yo me equivoco y acá pongo negativo y acá positivo, si acá pusiste negativo y acá positivo, acá tenés que poner positivo y acá negativo, o sea que siempre y cuando en A yo tenga cruzados los dos valores de la variable, no hay ningún inconveniente. Los resultados no van a cambiar. Nosotros para la prueba de Magnemer solamente vamos a tomar A y D. ¿Por qué? Porque la prueba, atento a esto, porque son pruebas que son preguntas de comprensión que generalmente hacemos y que con mucha frecuencia fracasan porque lo hacen mecánicamente, pero es muy sencillo. ¿Por qué solo tomamos A y D? Porque la prueba se llama prueba de Magnemer para la significación de los cambios. O sea que lo único que nos interesa son las celdas que cambian. ¿Y dónde están las celdas que cambian? En A, porque van, acá vamos a poner a los que antes tenían positivo y después tienen negativo. Y acá en D vamos a poner los que antes tenían negativo y después tienen positivo, así como la batalla naval, fíjense. ¿Sí? ¿Y quiénes están en B? Y en B están los que antes tenían positivo y siguen teniendo positivo. O sea que esto no nos interesa. No son cambios. Lo mismo C no es cambio. Entonces, solamente en la prueba de Magnemer vamos a tomar los valores que encuadremos en A y en D. Por lo tanto, ya desde entrada nomás le estoy diciendo que el N se va a reducir en la prueba de Magnemer. Vamos a ver entonces dentro de la prueba de Magnemer un poco de práctica. Hay dos formas de resolución posible. Si A más D dividido 2 es menor que 5, se resuelve por binomial. Si A más D dividido 2 es menor que 5, se resuelve por binomial. Por ejemplo, si A es 7 y D es 3, 7 más 3 es 10, dividido 2 es de 5. ¿5 es menor que 5? No. Entonces, no resolvemos por binomial, vemos la otra regla. Si A más D dividido 2 es mayor o igual que 5, se resuelve por chi cuadrado. Pero esto es es la aplicación de la binomial dentro de la prueba de Magnemer y esto es la aplicación de la chi cuadrada dentro de la prueba de Magnemer. Entonces, por eso les decía que la clase de hoy va a ser un poquito larga
compleja en cuanto a que hay que aprender a resolver prueba de Magnemar por binomial y hay que aprender a resolver prueba de Magnemar por chi cuadrado. Pero esta regla como el Padre Nuestro. Bueno, si no saben el Padre Nuestro, como a su nombre. A su vez, hay dos formas de presentación de los datos. Por un lado tenemos los datos agrupados en 4 frecuencias y por otro lado tenemos los datos no agrupados donde tenemos la respuesta de cada una de las personas. O sea que sabemos qué opinaba el sujeto antes y qué opina después. Cuántos antes aprobaban y cuántos después aprueban. Entonces fíjense ustedes que vamos a tener todas estas combinaciones posibles. Vamos a tener entonces, acá volvemos a la placa, vamos a tener que aprender cómo se resuelve un problema de Magnemar por binomial, cómo se resuelve un problema de Magnemar por chi cuadrado, cómo se presentan los datos cuando se trabaja con solamente 4 frecuencias que las da el enunciado, y cómo se trabaja cuando tenemos los datos no agrupados, o sea que tenemos la respuesta de cada uno. Vamos a empezar con la práctica de resolución por binomial, que es muy sencillita. Acuérdense que binomial nosotros solamente sabemos trabajar con n de 5 a 25, con la tabla D, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a esto. Para resolver la práctica de binomial, la prueba de Magnemar por binomial, tenemos que tener en cuenta que solo tomamos las frecuencias de A y de D. Y la tabla D pide dos datos. Por un lado pide el n. ¿Y qué vamos a tomar como n? Como n vamos a tomar a más d. Y como x vamos a tomar a la menor de las dos frecuencias, ya sea a o d. Como hacíamos en la prueba de binomial que vimos para una muestra, cuando buscábamos n y x. Bueno, acá tenemos los datos n y x, solamente que lo traducimos en términos de a y de d, porque estamos trabajando la aplicación de binomial en prueba de Magnemar. Importante, esto que les decía hace rato, el n se reduce, claro, porque los que fueron a caer en B y C no nos interesan. Entonces el n se va a reducir. ¿Qué nos dice la hipótesis nula? La hipótesis nula nos dice que A es igual a D. Ajá. ¿Qué pasó? No estaba la hipótesis alternativa. Bueno, la hipótesis alternativa nos va a decir que A es distinto de D, o que A es mayor que D, o que A es menor que D. Pero bueno, lo importante es que tengamos claro que la hipótesis nula es comparando A y D. ¿Qué eran A y qué eran D? A era el casillero donde vamos de positivo a negativo, y D era el casillero donde vamos de negativo a positivo, ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Vamos al ejemplo. Vamos a hacer una práctica de resolución por binomial. El equipo de cátedra quiere saber si los alumnos de tercer año aceptan realizar tareas de apoyo a los estudiantes de estadística del segundo año. Se ofrece la tarea a 10 estudiantes y 8 dicen que no, mientras 2 dicen que sí. Esto es muy parecido a la realidad. Me refiero al trabajo de los ayudantes, ¿no? Aunque no todos son de tercero, pero bueno, era para ejemplo. Esto es en un antes. Antes, 8 dicen que sí y 2 dicen que no. Para motivar a los estudiantes de tercer año se les ofrece media beca a cambio de la tarea, que esto también está tomado de la realidad. Entonces, 3 responden que no, estos 3 no quieren saber nada de enseñar, y 7 responden que sí. Para probar la hipótesis se trabajará con un alfa, esto es alfa, bueno, flojo el alfa ahí, flojo el alfa, ¿en qué placa estamos? Para probar la hipótesis se trabajará con un alfa igual a 0,10. Hagamos de cuenta que esa A es un alfa. Alfa, resolución por binomial. Y acá tenemos los datos. Antes sí querían 2 y no querían 8. Después de ofrecer la beca,
si quieren 7 y no quieren 3. Lo que queremos saber es si la beca es un tratamiento significativo como para generar un cambio o si no pasa nada. Acuérdense de esto, habíamos dicho que siempre aplicamos el procedimiento objetivo con los 6 pasos, o sea que ustedes en sus carpetas van a desarrollar este mismo problema pero con los 6 pasos. Nosotros vamos a pasar a la parte práctica, a la resolución, y vamos a continuar con el ejemplo. ¿Cómo estábamos? Antes 2 decían que sí y 8 que no. Después de que le ofrecemos la beca, sí dicen 7 y no dicen 3. Ahora hay que ubicar esos datos en esta tabla. Ahora ya no tenemos positivo o negativo, tenemos antes sí aceptaban la tarea, antes no aceptaban la tarea, después no aceptan la tarea y después sí aceptan la tarea. O sea que acá en A nosotros vamos a poner a los chicos que antes sí aceptaban la tarea y después no. Y en D vamos a poner a los chicos que antes no aceptaban la tarea y después de que le dijeron que es por la beca, dale sí. ¿Cómo vamos a hacer la ubicación de los datos? Ahora lo vamos a hacer juntos. Tengamos en cuenta que la hipótesis nula nos dice que A es igual a D. Y la hipótesis alternativa nos va a decir que A es menor que D. ¿Por qué dice que A es menor que D? Miren acá. Ahora se los voy a leer. Les voy a leer la hipótesis alternativa en función del enunciado. La hipótesis alternativa nos dice que los chicos que antes sí querían trabajar ayudando y luego de la beca no, son menor cantidad que los chicos que antes no querían ser ayudantes y ahora sí. ¿Se entiende? Entonces por eso es comparar A y D. Y cuando ustedes lo formulan en símbolos y lo redactan para ubicarse ustedes mismos en el contexto del problema y de acuerdo al enunciado. ¿Cómo quedamos con estos sujetos? Fíjense. Antes sí querían trabajar 2 y después, antes sí querían trabajar 2 y 8 no. Después sí quieren trabajar 7 y 3 no. ¿Cuántos son los que siempre quieren trabajar? Antes sí querían trabajar 2 y ahora sí quieren trabajar 7. ¿Cuántos son los que siempre estuvieron dispuestos a trabajar? Decía sí, 2. Porque estos 2 están contenidos dentro de estos 7. Hay 5, evidentemente, que cambiaron de idea. Entonces, decía sí, vamos a poner 2. Acá está sí, y decía sí, acá ponemos 2. Son los 2 que no cambian. El consejo que les doy es que primero ubiquen los que no cambian y ya se van a dar cuenta, ubicando los que no cambian, cuántos son los que están en juego para la casilla, la celda, donde se colocan los cambios. Antes no querían ayudar 8 y después no quieren ayudar 3. ¿Cuántos son los que no quieren saber nada de ayudar? En todo momento, 3. Entonces de no a no hay 3. Los sujetos serán 10. Fíjense ustedes que acá ya están ubicados 3 chicos, los que de no a no. Acá están ubicados 2 chicos, los que siempre quieren ayudar, no les importa nada la plata. Entonces ya hay ubicado 3, 4, 5. ¿Cuánto nos quedan por ubicar si eran 10? Nos quedan por ubicar 5. Estos 5, fíjense, antes sí querían 2 y ahora sí quieren 7. ¿Cuántos hay que antes estaban en no y ahora están acá entre los que sí quieren ayudar? Son 5. Entonces de no a sí hay 5. ¿Y cuántos pongo en decía no? En decía no pongo 0. Y acá les doy un dato muy importante para anotar en la carpeta. Cuando los datos del problema están dados en 4 frecuencias, como en este enunciado, 4 frecuencias, son 4 frecuencias los que sí, los que no, los de antes y después, al volcarlos en la tabla de frecuencias, uno de los casilleros de los cambios va a quedar 0. Si nosotros tenemos los datos en 4 frecuencias,
uno de los casilleros de los cambios va a quedar 0. O A o D va a quedar en 0. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Y porque solamente se notan los cambios en una dirección. Sigamos. Ya tenemos A y ya tenemos D. Ahí tenemos la observación. Cuando los datos del enunciado están dados en 4 frecuencias, siempre A o D es 0. Ahora tenemos los datos así. Considerando que A más D igual a 2 es 350. Ay no, ¿qué pasó acá? Es 250. Bueno, hagan de cuenta que es 250, placa 44. Ay, Dios. Teniendo en cuenta que A más D es 0 más 5, dividido 2 es 250, ahí dice 250, chicos, por favor. Se resuelve por binomial, porque se acuerdan que habíamos estudiado recién una regla donde decíamos que de 5 o más se resuelve por chi cuadrada. De hasta 4 se resuelve por binomial. Entonces esto se resuelve por binomial. ¿Cómo hacemos? Vamos a tabla D. En tabla D, n es igual a más D, o sea que es igual a 5. A más D, 5. Y el X es igual a las dos frecuencias, a la más chiquita. A o D, la que tiene menor frecuencia. ¿Cuál es la más chiquita en este caso? ¿Cuál es más chico? ¿0 o 5? 0. Entonces X es igual a 0. Con estos dos datos, N de 5 y X de 0, vamos a tabla D. Ahí tenemos tabla D, siempre las tablas a mano. Y aquí tenemos el N de 5, ¿se acuerdan? El N de 5 y el X de 0. Qué fácil. N de 5 y X de 0. Ahora lo tenemos agrandado. Ahí está, ¿ves? N de 5 y X de 0. Entonces, ¿cuánto nos da? 0,31. ¿Qué es ese 0,31? Ese 0,31 es la probabilidad asociada. Acuérdense que a los valores de tabla D hay que agregarle 0, adelante. La probabilidad asociada en tabla D es de 0,031 para una cola. La prueba de hipótesis que nosotros estamos planteando, la hipótesis alternativa que nosotros estábamos planteando, ya era de una cola. O sea que estamos perfectos con la probabilidad que obtuvimos, la comparamos directamente. Acá tenemos hipótesis alternativa, decía que los de A eran menor que los de D, que es de una cola. Y con un alfa igual a 0,10. ¿Cómo es la decisión? Con un N de 5 sujetos, porque acuérdense que el N se redujo, hemos sacado los que caían en B y en C, y un X de 0, tabla D nos arroja una probabilidad asociada de 0,031 para una cola. Todo esto se escribe en la decisión. La probabilidad asociada cae dentro de la región de rechazo de hipótesis nula. Dentro de la región de rechazo de hipótesis nula. Y nosotros le habíamos dicho, y eso que le habíamos dicho vale para esta clase, para esta prueba, que siempre hacemos la línea de la distribución muestral para no equivocarnos, para visualizarlo con claridad. La probabilidad asociada cae dentro de la región de rechazo de hipótesis nula, por lo tanto rechazamos hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa. Veamos. Acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, acá tenemos el alfa de 0,10, el alfa prefijado. Esto nos marca la región de rechazo de hipótesis nula y del otro lado la región de aceptación de hipótesis nula. Y el 0,031 nos cae adentro de acá, porque acuérdense que esto tiene 3 decimales y esto tiene 2, por eso no parece. Pero le podemos poner 3 decimales y vamos a tener 100 contra 31. ¿Dónde nos cae la región de rechazo, la probabilidad asociada? Fíjense ustedes, ahí cae. ¿Sí? Está dentro, no se dejen engañar porque el alfa tiene solamente 2 dígitos después de la coma y la probabilidad asociada tiene 3 dígitos, pero esto es igual a 0,03, digamos, o 0,031 y esto es 0,100.
Y termina la decisión entonces, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa, rechazamos la hipótesis nula. En conclusión, aceptamos la hipótesis alternativa que decía que A es menor que D. ¿Qué decía esto? Que la cantidad de alumnos de tercer año que antes sí aceptaban realizar la tarea y después no, es menor a la cantidad de alumnos de tercer año que antes no aceptaban realizar la tarea y después sí en la población. Acuérdense de esto, en la población siempre concluimos agregando en la población. La propuesta es de otorgar media beca a cambio de la tarea de apoyo es efectiva en la población. Vaya que fue efectiva. Buena idea. Punto. Respiremos profundos, hacemos OM y nos acordamos que había dos formas de presentación de los datos. Por un lado teníamos los datos agrupados en 4 frecuencias, que es lo que acabamos de ver. Fíjense que teníamos cuántos antes sí, cuántos después no, ¿sí? Teníamos 4 frecuencias. Y la otra alternativa era cuando tenemos datos no agrupados, o sea que tenemos la respuesta de cada uno de los sujetos. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos los datos no agrupados, porque el ejemplo de los alumnos de tercer año en la tarea de apoyo de sus compañeros de segundo año de estadística era presentación de datos agrupados en 4 frecuencias con resolución por binomial. Vamos a ver ahora, nos vamos a relajar y vamos a ver ahora las otras alternativas. Habíamos dicho que había dos formas de presentación de los datos, ahora vamos a trabajar con la otra forma de presentación de los datos, datos no agrupados. Vamos a trabajar un problema con verdadero o falso. Ajá, ¿qué le pasó a esto? Se vino pegado. Bueno, ¿qué placa es? No sé. Sigamos. Vamos a leer el texto. Un ejemplo número 2. Vamos a ver si los chicos les gusta o no les gusta el examen parcial con verdadero o falso. El equipo de estadística quiere saber si los alumnos prefieren rendir el examen parcial, teoría y práctica, a través de la modalidad de verdadero o falso. Se realiza esta pregunta a una muestra de 12 estudiantes y después se aclara, 12 estudiantes, ¿no? Y después se aclara que este examen parcial tendrá una extensión de 1 hora reloj y se vuelve a realizar la pregunta. Pasa que los chicos están acostumbrados, ustedes están acostumbrados a que los exámenes parciales, prácticos o finales de verdadero o falso sean de 10 minutos, de 12 minutos, así, mortales, digamos, que con una presión del tiempo terrible. En cambio, nosotros ahora le decimos que van a demorar 1 hora reloj y volvemos a realizar la pregunta. Los profesores suponen que con una extensión de 1 hora van a ser más los chicos que prefieran rendir el examen en la modalidad de verdadero o falso, porque con 1 hora tienen tiempo de comentarse entre ustedes, pasarse las respuestas, leer en el libro. Bueno, me imagino que no se van a hacer los desentendidos de lo que estoy diciendo en el problema. Esto fue un problema grave en el 2020 cuando estábamos en pandemia, que utilizábamos la plataforma para evaluar todo, o era un problema realmente que nos llevaba a muchas discusiones, porque los chicos después ya no querían rendir en la plataforma porque decían que 10 minutos no les alcanzaba, y los profesores no queríamos tomar en la plataforma porque decíamos que en 15 minutos los chicos se copiaban, se pasaban las respuestas. Bueno, toda una historia, una polémica. Bueno, pero el problema se entiende, ¿verdad? Acuérdense que tenemos que aplicar el procedimiento objetivo y vamos al ejemplo de resolución por binomial. El estudiante número 1 antes no quería saber nada con el tema de verdadero o falso y después sí. El estudiante número 2 antes no quería saber nada con el verdadero o falso y después tampoco. El estudiante número 3 primero sí quería y después sí sigue queriendo el verdadero o falso. La estudiante número 4 primero sí quería y después ya no, ya se enojó, no quiere. Con 1 hora ya no le gusta. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos con estos datos? Hay que poner todos estos datos en el casillero. Fíjense en la tabla de dos frecuencias, la tabla de frecuencias que dice que, por ejemplo, el sujeto 1 antes no quería y después sí. Entonces, sujeto 1 antes no quería y después sí, y paloteo.
Sujeto 2, antes no quiere y después tampoco, y paloteo. Sujeto 3, antes sí quiere y después también, entonces decía así. Sujeto 4, antes sí quiere y después no. Sujeto 5, ¿sí? Y así hasta completar los datos. Terminamos el paloteo. ¿Cuántos sujetos son? 12. Ahí están puestos ya. Ahí están los 12 sujetos ya puestos. Entonces, una vez que yo ya los tengo paloteado a uno por uno, los fui poniendo, transformo esto en frecuencia. 1, 3, 3 y 5. Como yo tengo los sujetos de uno por uno, las observaciones, los datos no agrupados, yo ahora ya nada de que hay un casillero que da cero. Ahora no tiene por qué dar cero un casillero, salvo que en algún caso no haya nadie que elija de no a no, por ejemplo. O sea que ahora es mucho más fácil que lo otro requiere un razonamiento, esto solamente requiere un paloteo atento. Entonces ya tenemos estos datos. ¿Cuántos suma? ¿Cuántos suma A más D? A es 1, D es 5, A más D es 6. Dividido 2 es de 3. 3 es menor que 5, por lo tanto también es por binomial. A más D dividido 2 es menor que 5, da 3, por lo tanto se resuelve por binomial. Y acá está, si 1 más 5 es igual a 6 dividido 2 es de 3 y esto es menor que 5, se resuelve por binomial. En tabla D, el n era A más D, X era igual a que en este caso es, vuelvo a la tabla, ahí está, A es de 1, ¿cuál es menor? A, que tiene 1, ¿sí? Entonces, A más D es 6 y X va a ser 1. Entonces ahí tenemos los datos y vamos a con esos datos vamos a la tabla D. Siempre que resolvemos por binomial vamos a tabla D. Entonces acá tenemos n de 6 y x de 1 es igual a 109. 0,109. Ahí está. ¿Qué hacemos con esto? La probabilidad asociada en tabla D es igual a 0,109 para una cola. Y la hipótesis alternativa es de que A es menor que D y es de una cola, por lo tanto, y con un alfa de 0,10, entonces vamos con un n de 6 sujetos y un x de 1, tabla D nos arroja una probabilidad asociada de 0,109 para una cola. La probabilidad asociada cae dentro de la región de aceptación de hipótesis nula, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Ahora veamos. Ahí estaba 0,10. Acá nos cae. Se dan cuenta, ¿no? Si la probabilidad, el alfa era 0,100 para poner tres dígitos y la probabilidad asociada es 0,109, o sea que nos da ahí pegadito a la pared, le digo yo siempre. Es una probabilidad guachiturra. Está pegadita a la pared ahí, pegadito al alfa, pero está en la región de aceptación de hipótesis nula. Pegadito o no pegadito, está en la región de aceptación de hipótesis nula. Aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Si aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alternativa. Quiere decir que la cantidad de alumnos que antes sí están de acuerdo con el examen de verdadero o falso en plataforma y luego no están de acuerdo es igual a la cantidad de alumnos que antes no están de acuerdo con el examen de verdadero o falso en plataforma y luego sí. O sea que de sí a no es igual cantidad que de no a sí. Eso es lo que dice en concreto. Ahí acabamos de ver la prueba de Magnemar, cómo se ubican los datos cuando tenemos los datos no agrupados. Pero ya tenemos súper claro cómo se resuelve por binomial.
Vale decir que la propuesta de extender el examen a 1 hora no logró el efecto esperado, o sea, no logró que los estudiantes prefieran realizar con el sistema de verdadero o falso. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de la práctica por la experiencia. Hay dos formas de resolución de la prueba de Magnemar. Habíamos dicho que por binomial y por chi cuadrado. Los datos para la prueba de Magnemar pueden presentarse de dos formas. Habíamos dicho como datos agrupados en 4 frecuencias y como datos no agrupados. O sea, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando, ya hemos visto cómo se trabaja cuando los datos están agrupados en 4 frecuencias, ya hemos visto cómo se trabaja con datos no agrupados, ya hemos visto cómo se resuelve por binomial, nos falta ver cómo se resuelve por chi cuadrado. Así que el ejemplo de la preferencia de examen parcial con verdadero o falso es una presentación de datos no agrupados y es una resolución por binomial. El helado es el que me tomaría yo en este momento si no tuviera que seguir grabando la clase. Bueno, entonces repaso. Hay dos formas de resolución posible. Si A más D dividido 2 es menor que 5, se resuelve por binomial, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y si A más D dividido 2 es mayor o igual que 5, se resuelve por chi cuadrado. Vamos allá. Resolución por chi cuadrado. Cuando resolvemos por chi cuadrado, solo tomamos las frecuencias A y D. Siempre tomamos solamente las frecuencias A y D. ¿Por qué? Porque la prueba de Magnemar es la prueba de Magnemar para la significación de los cambios. Si bien es cierto que nosotros siempre vamos a decir la prueba de Magnemar, sabemos que el nombre completo es prueba de Magnemar para la significación de los cambios. Es importante tener en cuenta que el n se reduce, y ahora sí pensemos en la tabla C. La tabla C nos pide dos datos. Nos pide el grado de libertad y el valor de chi cuadrado. O sea que vamos a tener que calcular chi cuadrado a través de una fórmula. Y acá se viene. Solo tomamos la frecuencia de A y de D. Vamos a necesitar la tabla de valores críticos de chi cuadrado, que es la tabla C, que nos pide dos datos. El grado de libertad, bueno, esto es una definición teórica, es la cantidad de categorías menos 1, después lo vemos en la fórmula, y chi cuadrado es el valor que se calcula por fórmula. Esto que está acá con verde, lo vamos a ver ahora con datos, con información que vamos a poner en la tabla para trabajar, en la tabla con la que operamos siempre. La fórmula de chi cuadrado corregida por continuidad, o sea, ustedes están esperando trabajar observado menos esperado elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Bueno, no. Hay una fórmula de chi cuadrado que está corregida por continuidad para que sea más simple el trabajo. Esta es la fórmula de chi cuadrado. Esta es la fórmula de chi cuadrado para resolver la prueba de Magnemar, ¿sí? Así que cuando la agendan ponen chi cuadrado para Magnemar. Así la agendan en su tabla en su tablita de fórmulas. Y el grado de libertad es igual a 1 siempre. ¿Por qué? Porque el grado de libertad, lo hemos dicho recién, retomando algo que habíamos aprendido. A ver, acá está. Esto está retomando lo que habíamos aprendido de chi cuadrado para una muestra. Grado de libertad es la cantidad de categorías menos 1. ¿De cuántas categorías estamos hablando acá? De A y de D. Entonces, el grado de libertad, cuando estamos aplicando chi cuadrado dentro de Magnemar, siempre va a ser de 1. Ahí nos queda. Con estos datos puestos en la tabla y la tabla C a mano, la planchita de fórmula y la tabla C a mano, ya somos ganadores. Vamos a ver un problemita. Vamos a ver este ejemplo. El equipo de cátedra invitó a los estudiantes a un seminario de neurociencias sobre memoria y trauma. El seminario tiene un costo económico de inscripción. Se invitó a 80 estudiantes presentes en la clase de hoy y 12 estudiantes aceptaron la invitación. Eso es lo que ustedes dirían los chupamedios. No, mentira, los que estaban interesados en la neurociencia. Este ejemplo, que tiene un par de años, se me ocurrió porque de verdad durante la pandemia hubo un congreso de neurociencias maravilloso, donde realmente se aprendió una barbaridad y que se siguen
Siguen haciendo congresos, seminarios y todo gratuitos, lo único que ellos realmente controlan un poco el tema de la asistencia, pero no tienen desperdicio. Bueno, volvamos al ejemplo. A 80 estudiantes presentes en la clase de hoy se los invitó y 12 aceptaron la invitación. Luego, para motivar a los estudiantes a realizar el seminario, se les ofrece una beca para la realización del mismo, para todos los alumnos interesados. Entonces se les dice, chicos, ustedes los que acepten no van a pagar nada, se los beca la universidad. Entonces, 32 estudiantes aceptan la invitación. Los docentes suponían que la beca motivaría a los estudiantes a realizar el seminario. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos? Bueno, y vamos a trabajar con un alfa de 0,10. Estoy amplia con el alfa hoy día porque en realidad siempre trabajamos con alfa de 0,05, pero bueno, hoy día estoy generosa con el alfa. Antes sí querían hacer el seminario 12 y después que les ofrecen la beca se aumentan 20 porque terminan siendo 32 los que quieren, los que aceptan hacer el seminario. Me encantaría saber qué pasaría si hacemos esto en el curso. Seguimos. Ahora vamos a aplicar la fórmula que estábamos viendo recién. Perdón. Su Majestad del procedimiento objetivo. No nos olvidemos de aplicar todos los pasos del procedimiento objetivo. Y vamos ahora a trabajar. Habíamos dicho que antes sí aceptaban 12 y 32 no. Bueno, acuérdense que son 80 chicos, por lo tanto, no antes 68, no después 48. ¿Sí? Se baja gente, se suma gente. ¿Y qué hay que hacer? Hay que agregar, hay que colocar estos sujetos en la tabla de doble, en la tabla doble, ¿sí? En la tabla de frecuencias. ¿Cómo vamos a hacer? Recién les decía que esto es lo que más le cuesta a los chicos, esto es lo que más le cuesta a los estudiantes, que es ubicar los datos de Magnemar cuando los tenemos dados en 4 frecuencias. Yo creo que por ahí preferirían que les dé los puntajes de los 80 sujetos, las respuestas de los 80 sujetos y palotear y no que se los dé agrupado así porque tienen problemas para razonar. Este es lo que genera normalmente un inconveniente. Pero vamos a razonar juntos. Les decía hace rato que primero pongamos los que no varían. Si quieren hacer el seminario 12 al principio y después siguen siendo 12. O sea que decía sí hay 12. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque los 12 están incluidos dentro de estos 32. Entonces decía sí hay 12. Acá vamos a poner 12. De no a no, ¿cuántos son los que nunca quisieron hacer seminario? No quieren saber nada con las neurociencias. Acá hay 68 y después hay 48. O sea que hay 48 que se mantienen de no a no. No quieren saber nada. No a no y 48. ¿Cuántos son los que cambian de no a sí? A ver, había 12 en sí y ahora hay 32 en sí. O sea que ¿cuántos aparecieron ahora en sí que antes no estaban? Si no estaban ahí, donde estaban en no. Entonces, de no a sí, ¿cuántos son? 20. Entonces completamos de no a sí 20. ¿Dónde cabe de no a sí? ¿En A o en D? Piensen. Efectivamente, de no a sí van en D. La hipótesis nula es que A es igual a D, la hipótesis alternativa es que A es menor que D. Y ahí tenemos los datos. 0, 12, 48, 20. Como los datos están dados en 4 frecuencias, uno de los casilleros de los cambios, ya sea A o D, nos va a dar 0. Así que ahí quedamos con los datos. ¿Cómo hacemos ahora para resolver por chi cuadrada? No se olviden que son 80 estudiantes. Me estaba olvidando un tips. Una forma de no errarle. Sumen todo lo que tengan en la tabla y les tienen que dar en el N. ¿Sí? Sumen todo, no importa en cualquier orden. Sumen 12 más 20, 32, 32 más 48, 80. Si les coincide con el N, está perfecto, están bien ubicados. Seguramente tiene menos probabilidad de error. Seguimos. Ya con esta tablita
estamos en condiciones de aplicar la fórmula. Espacio para reemplazar la fórmula. ¿Reemplazaron? A ver cómo les quedó. A ver si les quedó como a mí. 0, menos 20. Estas son barras de valores absolutos. Menos 1, este es fijo. Eso es parte de la fórmula. Elevado al cuadrado y abajo es a más d. 0 más 20 con grado de libertad igual a 1. Reemplazando la fórmula nos quedó así. 0 menos 20 es 20. En realidad es menos 20, pero como está entre la barra de valores absolutos, menos 20 menos 1 nos va a quedar en 19 elevado al cuadrado y abajo el denominador de 20, porque era 0 más 20. Y nos termina quedando en un chi cuadrado de 18,5 con un grado de libertad igual a 1. Vamos a la tabla de chi cuadrado. La tabla de chi cuadrado siempre es tabla C. Y lo vamos a quedar con la fila, con grado de libertad igual a 1, con chi cuadrado igual a 18,5. Fíjense, 1, y acá en el grupo, en el cuerpo de la tabla buscamos el 18,5 y nos damos con que el más alto de los chi cuadrados es el 10,88. Y ese nos remite a una probabilidad asociada de 0,001 para 2 colas. Entonces la probabilidad asociada en tabla C es menor. ¿Por qué es menor? Porque es más chiquita. 10,83 me da 0,001. Fíjense ustedes que mientras más grande sea el valor de chi cuadrado, más pequeñita es la probabilidad asociada. ¿Se dan cuenta? Miren con esta probabilidad, con este chi cuadrado tan chiquitito, miren, daba 0,99. Y a medida, por ejemplo, acá, este chi cuadrado de 1,07 da 0,30. O sea que es inverso. Con un chi cuadrado de 18,05 nosotros no lo tenemos calculado, pero nos va a dar una probabilidad mucho más chiquitita que 0,001. Entonces, la probabilidad asociada en tabla C es menor a 0,001 para 2 colas. Dado que la hipótesis alternativa es de una cola porque dice A es menor que D, ya nos está señalando la dirección de la diferencia, se divide la probabilidad en de 0,001 por 2 y obtenemos 0,0005. Y a esto lo vamos a comparar con un alfa de 0,10. Y ahí vamos a la decisión. Recordar que el N se redujo a 20 estudiantes, que son los que cambiaron entre el antes y después del tratamiento. Los que no cambiaron no nos interesa. Con un grado de libertad de 1 y un chi cuadrado de 18,05, tabla C nos arroja como probabilidad asociada más próxima 0,001 para 2 colas, dado que la hipótesis alternativa es de una cola, dividimos la probabilidad por 2, obteniendo una probabilidad asociada menor a 0,005. Y esto ya cae de maduro. La probabilidad asociada cae dentro de la región de rechazo de hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos hipótesis nula y aceptamos hipótesis alternativa. Y acá tenemos los valores. ¿Dónde cae la probabilidad? Ay, no se vaya. Ahí está. Mire dónde cae la probabilidad. Pegadito al 0. Es tan chiquitito que queda re pegadito al 0. La probabilidad asociada. ¿En qué región? En la región de rechazo de hipótesis nula. Bueno, estos son para la tolerancia a la frustración. Algunas plaquitas en blanco. Ya no aparece. ¿Hasta dónde llegaremos? Se ve que acá hubo un error de edición.